En 1879, un muchacho de 16 años se va de la granja de su padre, rumbo a Detroit, en un tiempo en el que el único medio de transporte eran los trenes o los carruajes, y los primeros automóviles eran vistos como máquinas de carreras para los ricos. Este muchacho más tarde abriría una compañía de autos que cambiaría el curso de la industria automotriz tal como la conocemos hoy. 35 años después de su llegada a Detroit, la mitad de todos los autos en el planeta llevarían su nombre, y ese muchacho, Henry Ford, se convertiría en uno de los hombres más ricos en la historia de América. Esta es su historia. Henry Ford nació en la granja de su padre el 30 de julio de 1863 en lo que ahora es Dearborn, Michigan. Su padre, William Ford, era dueño de una granja donde toda la familia vivía y trabajaba, y siendo el hermano mayor de 6 hijos, se esperaba que Henry se hiciera cargo del negocio de la familia. Sin embargo, no se parecía en nada a su padre y nunca se interesó en su negocio. Por esos tiempos, la agricultura era una actividad de mano de obra intensa, lenta y rigurosa. Mientras Henry hacía lo posible por ayudar en la granja, odiaba trabajar allí. Nunca tuvo un amor especial por la granja. Era la madre en la granja, lo que amaba. Como a la mayoría de los chicos de su edad, a Henry no le gustaba ir a la escuela y nunca llegó a pasar el 8º grado. Prefería aprender cosas bajo sus propios términos y desde temprana edad se interesó mucho por la mecánica. Esta curiosidad por las máquinas le llevó a estudiar cada pieza de maquinaria que encontró. A los 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo y después de jugar con sus movimientos, aprendió cómo desarmarlo y armarlo en cuestión de minutos. Al igual que los relojes de sus amigos y familiares, más tarde se ganó la reputación de reparador de relojes y empezó a reparar los relojes de las personas del barrio. Cuando Henry cumplió 13 años, se encontró con una máquina de vapor por primera vez en su vida durante un viaje escolar a una de las empresas de Detroit, y es allí que su pasión por la mecánica se convirtió en una obsesión y durante los siguientes años se convirtió en su nuevo pasatiempo. Para cuando tenía 15 años, había construido su primera máquina de vapor, pero su vida dio un giro cuando Henry perdió a su madre, Mary Ford, debido a una enfermedad repentina. Henry había compartido un profundo lazo con su madre y era más apegada a ella que a cualquier otra persona de la granja. Devastado por su muerte, el odio de Henry por la granja se intensificó. Comenzó a buscar una forma de escapar de esta situación, ya que la granja tenía demasiados recuerdos de su querida madre. Luego de cumplir 16 años y en contra de los deseos de su padre, Henry empacó sus cosas y se fue del pueblo en busca de un nuevo rumbo en su vida. En ese momento, Detroit se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad industrial gracias a la máquina de vapor, y la ciudad estaba hambrienta de jóvenes ingenieros en busca de trabajo. Fue aquí en Detroit donde Henry se lanzaría de lleno para reinventarse a sí mismo, aprendiendo todo lo que pudiese sobre mecánica. Aceptó un trabajo en una empresa de fabricación de coches, conocida como Michigan Car Company Works. Lamentablemente, Henry fue despedido solo 6 días después de empezar. Tras estar desempleado por algún tiempo, encontró un trabajo como aprendiz en el taller Jim Flower & Brothers Machine, donde ganaba $2.60 a la semana, pero esto no era suficiente para cubrir su alquiler, así que Henry le dio un buen uso a su obsesión de la infancia. Encontró un trabajo como joyero, limpiando y reparando relojes, 6 horas por noche y 6 días a la semana por $3 semanales. A pesar de tener tantos trabajos juntos para llegar a fin de mes, Henry seguía estudiando y experimentaba con máquinas cada vez que podía. En 1882, a los 19 años, Henry Ford decide volver a su casa, en Michigan. Seguía odiando la agricultura, por lo que no trabajó mucho allí, y pasó la mayor parte de su tiempo jugando y experimentando con las máquinas que encontró en la granja. Para su buena suerte, su padre había comprado una máquina de vapor portátil que se había convertido rápidamente en una norma entre los agricultores. Henry pasó la mayor parte de su tiempo con esta máquina y llegó a ser tan bueno con ella que un vecino de la granja de su padre le pagó $3 por operar su máquina de vapor por él. Y desde ese momento, el talento de Ford y su don para las máquinas se extendió a través de Michigan. La noticia del talento de Henry llegó al representante del distrito de la Westinghouse Engine Company de Nueva York,
donde lo contrataron. El trabajo de Henry era viajar por el sur de Michigan, instalando y dando servicio a motores de tractores al vapor. En 1885, Henry conoció a Clara Jane Bryant en una fiesta de fin de año y se comprometieron al año siguiente. Como regalo de boda, el padre de Henry le dio a su hijo 40 hectáreas de tierras, pero en lugar de convertirla en una tierra de cultivo, Henry tenía otras ideas. En 1891, Henry y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Detroit. Por esta época, Henry leyó en una revista británica de la existencia del motor a gasolina. Este motor se estaba produciendo en pequeñas cantidades por un ingeniero alemán llamado Nicolas Otto, y era muy diferente y mucho más eficiente que las máquinas de vapor. Por un lado, no necesitaba 30 minutos para arrancar, porque el motor hacía toda la combustión que necesitaba internamente. Aunque este nuevo motor está alcanzando una rápida popularidad en Europa, solo unas pocas personas habían oído hablar de él en América. Para suerte suya, encontró a alguien en la ciudad que tenía uno. Henry se enamoró inmediatamente del motor a gasolina, pero no podía entender cómo funcionaba, y el hecho de que el motor era alimentado por una chispa eléctrica hizo las cosas aún peor. Sabiendo que tenía que aprender más sobre esto, Henry solicitó trabajo como ingeniero para la Edison Illuminating Company por un salario de $40 al mes. En ese momento, la empresa era la compañía eléctrica más grande de Detroit y alimentaba de electricidad a 1000 hogares de la ciudad utilizando una máquina de vapor. Esto hizo a Henry más que calificado para trabajar allí. Su trabajo era principalmente arreglar el motor cuando se averiaba o desarrollaba una falla, pero cuando funcionaba correctamente, no tenía mucho más que hacer. Esto le dio a Henry el tiempo suficiente para sumergirse en el aprendizaje de la electricidad. En 1893, Henry y Clara dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Edsel Bryan Ford, y solo 3 meses después de su nacimiento, Henry fue ascendido al puesto de ingeniero jefe, con un sueldo de $100 a la semana. Ese mismo año Henry logró crear su primer motor a gasolina, que fue el primer paso en su sueño de crear un carruaje sin caballos. No fue hasta el 4 de junio de 1896, exactamente a la 1:30 de la madrugada, cuando finalmente completó su coche experimental utilizando un motor a gasolina y lo llamó el cuadriciclo. El cuadriciclo era esencialmente un crudo artilugio que consistía en 2 bicicletas colocadas una al lado de otra, impulsado por un motor a gasolina. Si bien es cierto que el experimento fue exitoso, tuvo algunos problemas. Este coche experimental tenía 2 marchas y ninguna era para ir en reversa, pero el mayor problema era que no tenía sistema de refrigeración, por lo que después de correr un rato, el coche era propenso al sobrecalentamiento. Henry hizo múltiples ajustes al auto, pero el más notable fue el añadir un sistema de refrigeración. Más tarde vendería el vehículo por $200 y utilizó el dinero para otro gran proyecto. Con el apoyo del alcalde de Detroit, Henry comenzó a construir su segundo coche experimental y lo completó para julio de 1899. Este nuevo coche era más grande, más resistente y más pesado que el anterior. Una mañana, Henry invitó a William Murphy, un adinerado comerciante de madera, para que probara su nuevo vehículo. Apenas se bajó del coche, William quería hacer negocios con Henry, y al poco tiempo, el 5 de agosto de 1899, nació la Detroit Automobile Company. Desgraciadamente, la empresa fracasó solo un año después. Esto se debió a que las ideas de Henry para mejorar el coche en el cual estaba trabajando no coincidían con las ideas de los directivos, que lo presionaban para que hiciera coches de pasajeros. Otra razón fue que la mayoría de las piezas que utilizaba en la fabricación de sus coches eran producidas por diferentes empresas, y como resultado de esto, cada vez que una entrega tenía una demora, toda la fábrica tenía que parar, ralentizando así la producción en una cantidad significativa de tiempo. Su primer coche, al que llamó el carro de reparto, tardó 6 meses en fabricarse, y durante los 2 primeros años de la empresa, solo se hicieron 20 de ellos. Debido a esto, Henry fue despedido de su puesto, pero aun cuando su primera empresa había fracasado, se mostró optimista. El fracaso es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez de forma más inteligente. Henry en realidad se sintió aliviado al ser despedido, porque había menos presión sobre él, y ahora podía centrarse en otras cosas. Henry decidió dirigir su atención a los autos de carrera. La razón era simple:
Los autos de carreras se habían convertido en un deporte muy popular en Estados Unidos y Henry quería una plataforma para mostrar sus autos y su calidad. Además de esto, a pesar de conocer a muchas personas influyentes en la ciudad, no muchos de ellos estaban dispuestos a invertir en sus ideas, luego de lo ocurrido con la Detroit Automobile Company. Un año después, el nuevo diseño de autos de carreras de Ford venció al vehículo del fabricante de automóviles de Cleveland, Alexander Winton, así como al principal piloto de carreras del país, Ross Point. El vehículo de 26 caballos de fuerza de Henry se convirtió en la comidilla de la ciudad y este tipo de fama le dio a los inversores la confianza necesaria para respaldar a Henry una segunda vez. El resultado fue el nacimiento de la Ford Motor Company, con Henry como ingeniero jefe, pero poco tiempo después, una vez más la posición de Henry estaba colgando de un hilo. La razón era que Henry seguía trabajando en la fabricación de autos de carreras, cosa que enfureció a sus inversionistas, ya que ellos querían un auto de pasajeros que pudieran vender a las masas. Debido a esto, trajeron otro Henry Martin Leland. Ford estaba furioso por haber traído otra persona para ocupar su puesto, así que dejó la compañía. En su autobiografía, Henry citado diciendo: "Renuncio, decidido a no volver a ponerme jamás bajo las órdenes de alguien". Henry Leland, por otro lado, siguió los deseos de sus inversores y pasó a crear lo que hoy conocemos como el Cadillac. Con Henry Ford fuera de la compañía, el nombre de la empresa pasó de la Ford Motor Company a la Cadillac Motor Company. Por otro lado, Henry y un ex ciclista de nombre Tom Cooper continuaron construyendo autos de carreras y en 1902 produjeron el Ford 999, un coche de 80 caballos de fuerza que era conducido por Barney Oldfield, un antiguo ciclista que nunca había conducido un automóvil en su vida, superando el auto de Winton de nuevo. Para 1904, el nuevo coche de Henry rompió todos los récords estadounidenses, conduciendo a una velocidad máxima de 146 km/h. Con estos récords y victorias, Henry se había establecido como el mejor diseñador estadounidense de coches de carreras. Con este tipo de reputación, sabía que sería respaldado de nuevo por los inversores en cuanto estuviese listo para poner en marcha su tercera empresa. Con el apoyo y el respaldo financiero de 11 inversores, especialmente de un distribuidor de carbón de Detroit llamado Alexander John Malcolmson, la tercera empresa de Henry cobró vida. Inicialmente llevó el nombre de Ford Malcolmson Limited, pero posteriormente se cambió a la Ford Motor Company en 1902. Después de fallar en sus dos primeros intentos, Ford estaba decidido a no fracasar de nuevo. Dirigió su atención a la creación de un vehículo que fuera asequible para el hombre común. Verán, por esos tiempos poseer un vehículo era un lujo que solo podía ser costeado por la clase alta. La razón era que estos vehículos eran fabricados por ingenieros extremadamente calificados y la mayoría de los coches eran estrictamente para carreras. Al inicio de su nueva empresa, Henry hizo una declaración a sus socios e inversores: construiré un automotor para las grandes multitudes, fabricado con los mejores materiales, por los mejores hombres que se pueda contratar y en base a los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pueda concebir, de un precio tan bajo que ningún hombre con un buen salario sea incapaz de poseer uno. Ford tenía un don para identificar y atraer a los mejores talentos del negocio. Contrató a muchos jóvenes brillantes que compartían y creían en su visión. En cuanto al diseño del auto, Henry hizo más de 20 antes de tener uno que finalmente funcionara y lo llamó el modelo A. Por los próximos 5 años, Henry siguió haciendo mejoras al modelo A, que fue seguido por el modelo N. Pero en esos 5 años, lo que realmente cambió no fue la mejora de sus diseños, sino cómo se hacían. Una de las cosas que Henry aprendió de sus negocios fallidos fue la importancia de tener a un proveedor responsable de entregarle la mayoría de las piezas que necesitaba para construir sus autos. Así que encontró un taller en Detroit que hacía precisamente esto. Un día durante un viaje a Chicago, Henry fue testigo del concepto de la línea de ensamblaje en un matadero y fue entonces cuando una brillante idea llegó a su mente. Se le ocurrió que, si podía incorporar la misma idea a la construcción de sus autos, podría hacer más vehículos al día. En ese momento, Ford y muchas otras compañías de coches fabricaban un auto a la vez y la producción era lenta, así que en 1904 Henry recaudó más dinero y construyó su propia fábrica. Empleó a más de 300 trabajadores y comenzó a experimentar con la línea de montaje. No fue hasta 1906 cuando, con la producción del modelo N,
usaría por primera vez la línea de montaje, pero incluso entonces, la línea de montaje seguía siendo un trabajo en proceso. Sin embargo, logró aumentar el nivel de producción en 5 veces y su nuevo modelo se convirtió en el auto más vendido de Estados Unidos. Pero Henry había puesto sus ojos en cosas aún más grandes y en 1905 inauguró su propia compañía manufacturera, donde elaboraba motores, transmisiones y todo lo necesario para la fabricación de sus autos. Por esta época, Henry descubrió el acero al vanadio y fue este descubrimiento lo que realmente allanó el camino hacia una nueva era en la industria automotriz. El acero al vanadio era 3 veces más fuerte que el acero y mucho más ligero. Henry utilizó esta nueva aleación para su nuevo modelo, que más tarde se convertiría en uno de los coches más exitosos de la historia, el modelo T. Un negocio dedicado absolutamente al servicio. Solo tendrá una preocupación: las ganancias, que serán vergonzosamente grandes. Henry Ford soñaba con fabricar automóviles para el hombre común y para el uso diario, y el modelo T fue la respuesta a ese sueño. Cuando se lanzó por primera vez, fue uno de los autos más caros que Henry había hecho. El precio del modelo T se fijó en $850, lo que sería el equivalente a $21,000 en la moneda actual. Pero a pesar de su precio, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de Estados Unidos. En cuestión de días luego de su lanzamiento, se hicieron 15,000 pedidos y la Ford Motor Company pronto se convirtió en la compañía de autos número 1 en Estados Unidos. ¿Qué más podría pedir? Henry se dio cuenta que necesitaba una fábrica más grande para producir más de un centenar de modelos T al día, por lo que en 1910 construyó su nueva planta en Highland Park, Michigan. Después de varios experimentos, la línea de ensamblaje estaba oficialmente en funcionamiento para 1913. Esta permitió llevarle el trabajo a los trabajadores, en lugar de que estos se desplazaran dentro y alrededor del vehículo. El auto era arrastrado por una línea, construyéndolo paso a paso, y el nuevo proceso redujo el tiempo de fabricación de 12 horas a 90 minutos. Para 1914, su tasa de producción de más de 300,000 vehículos era mayor a la de toda su competencia junta, y entre 1910 y 1916, el número de modelos T que se producían pasó de 20,000 a casi 1,000,000. En ese momento, cerca de la mitad de todos los autos en el mundo eran Fords. Henry tenía otro plan maestro que le haría destacar en el mercado automotriz, ya que cada año el número de unidades producidas del modelo T aumentó, redujo el precio del auto. De hecho, para 1916, el precio del modelo T pasó de $850 a $400, pero esa no fue la única estrategia brillante de Henry. A pesar que Ford fue el pionero de la era automotriz en América, al usar la línea de ensamblaje, muchos de sus trabajadores no estaban contentos con esta innovación, ya que encontraban demasiado aburrido el tener que hacer la misma tarea una y otra vez, y los trabajadores más calificados encontraron a su trabajo insultante, ya que se les encargaba solo 2 tareas, en lugar de construir todo el auto. Como resultado, los empleados empezaron a trabajar para otras empresas. Para combatir esto, Henry duplicó el salario de los trabajadores a $5 al día. Muchas empresas se rieron de esta medida, creyendo que esto quebraría la empresa, pero hizo todo lo contrario. Mecánicos de todo el país volaron a Detroit en busca de mejores salarios. Creemos en hacer 25,000 hombres prósperos y satisfechos, en lugar de seguir el plan de tener unos cuantos esclavos en nuestro multimillonario establecimiento. Henry Ford no solo aumentó el salario de los mecánicos, sino que también les dio 1 hora libre en su jornada. Esto permitió a Ford el poder contratar un nuevo grupo de trabajadores para un tercer turno y crear así una operación de 24 horas. Poco tiempo después, otras empresas de automóviles tuvieron que hacer lo mismo, por temor a perder a sus trabajadores. Henry había cambiado el mundo empresarial y manufacturero de Estados Unidos. Hay solo una regla para los industriales, y esta es fabricar productos con la mejor calidad posible, al menor costo y pagando los salarios más altos posibles. En 1919, Henry se cansó de la intromisión de los inversionistas y decidió comprarlos a todos. El resultado fue varios millonarios en Detroit, pero también dejó a Henry como propietario único de la empresa automotriz más grande del mundo. Más tarde, Henry haría de Edsel Ford, su hijo de 26 años, presidente de la compañía, pero era Henry quien realmente dirigía el negocio. Sin embargo,
El poder absoluto sobre la empresa vino con un precio que incluso el hombre más rico de Estados Unidos no podía ignorar. Henry seguía creyendo que el modelo T era el auto que la mayoría de personas quería. Ignoró la creciente popularidad de autos más caros, pero elegantes y confortables, como el Chevrolet. Siendo el hombre obstinado y testarudo que era, se negó a escuchar a otros ejecutivos e incluso a su propio hijo cuando le decían que era el momento de un nuevo modelo. Para finales de los años 20, Henry no podía seguir ignorando el declive de las ventas, así que decidió cerrar la línea del modelo T y comenzó a diseñar un auto totalmente nuevo. El nuevo modelo A salió al mercado en 1927, pero este nuevo coche dejó de producirse en Highland Park, pues pasó a una fábrica más grande a lo largo del río Rogue, en Michigan. En su nueva fábrica, Henry quería incluir todos los pasos del proceso de fabricación, desde el refinamiento de materias primas hasta el montaje final del automóvil, convirtiéndose en la fábrica más grande del mundo, fabricando acero, vidrio, neumáticos y otros componentes que se utilizaban en la construcción de sus autos. Sin embargo, el control unipersonal de Ford sobre la toma de decisiones ya no era la fórmula del éxito, y en 1936, la Ford Motor Company había caído al tercer puesto en el mercado estadounidense, por detrás de la General Motors y la Chrysler Corporation. Incluso con el último diseño innovador de Henry, el motor V8, no fue suficiente. Las cosas solo fueron de mal en peor, y con el aumento de la Gran Depresión, Ford se vio obligado a bajar sus sueldos y a despedir trabajadores. En 1943, el hijo de Henry Ford murió de cáncer al estómago, así que Henry siguió dirigiendo la empresa durante un par de años más, antes de entregar el control de la Ford Motor Company a su nieto, Henry II. Henry pasó sus últimos años en su propiedad y posteriormente murió de una hemorragia cerebral el 7 de abril de 1947. La vida es una serie de experiencias, cada una de las cuales nos hace más grandes, aunque a veces sea difícil darse cuenta de ello, pues el mundo fue construido para desarrollar nuestro carácter y debemos aprender que los contratiempos y penurias que pasamos nos ayudan en nuestra marcha hacia adelante. Actualmente la Ford Motor Company posee una capitalización de mercado de $70,000 millones y sigue siendo una de las empresas de automóviles más grandes del mundo. Si el video te gustó, no olvides darle un me gusta y suscríbete para seguir viendo videos como este.